¿Cuándo cooperamos realmente con otro ser humano? Observen esto con atención, no superficialmente, sino penetrando en ello. La mayoría cooperamos cuando obtenemos algo a cambio, cuando vemos beneficio personal, cuando nos conviene. En ese momento ponemos energía, dedicación, compromiso total. Nos adherimos a una idea, a una causa, a una persona, y con esa entidad cooperamos intensamente. Pero, ¿es eso cooperación genuina? ¿O es simplemente intercambio conveniente basado en el interés propio? Examinen sus propias vidas. Cuando cooperan con su jefe, ¿no es porque esperan un ascenso, un reconocimiento, seguridad laboral? Cuando cooperan con su cónyuge, ¿no hay a menudo una expectativa de recibir algo? Afecto, compañía, seguridad emocional. Cuando cooperan con una organización religiosa o política, no es porque creen que esa organización les dará algo: salvación, identidad, propósito, pertenencia. Cuando dejamos de obtener lo que buscamos, cuando el beneficio desaparece o la relación deja de satisfacernos, rompemos esa cooperación y buscamos otra. Es un patrón constante en nuestras vidas. Cooperamos con lo que nos sirve y abandonamos lo que deja de servirnos. Esto no es cooperación, es transacción comercial. Es un intercambio de mercado aplicado a las relaciones humanas. Doy esto, espero recibir aquello. Y cuando no recibo lo que espero, retiro mi cooperación. La verdadera cooperación debe surgir de una dimensión completamente distinta. Una que no tiene nada que ver con ganancia o pérdida personal. Una cooperación que florece no porque esperemos algo, sino porque comprendemos juntos algo verdadero. Esta es una cooperación que no conoce el toma y daca del mercado. Pero para comprender esto, primero debemos ver claramente la falsedad de lo que llamamos cooperación. También es igualmente importante saber cuándo no cooperar. Muchos de nosotros cooperamos ciegamente con estructuras que nos destruyen, con sistemas que nos dividen, con autoridades que nos explotan. No sabemos cuándo decir no. Hemos sido educados para ser obedientes, para seguir, para ajustarnos. La rebelión contra esta obediencia ciega es necesaria. Pero debe ser una rebelión inteligente, no meramente reactiva. La rebelión reactiva es solo otra forma de cooperación con el patrón establecido. Simplemente, nos movemos del polo opuesto a otro dentro del mismo campo. La verdadera rebelión es salir completamente de ese campo. Ahora, antes de continuar, preguntémonos algo esencial. Miren el mundo tal como existe en este momento. El conflicto entre naciones que amenaza con guerras devastadoras. Las divisiones entre grupos humanos basadas en color de piel, creencias, ideologías. El conflicto estudiantil donde jóvenes se enfrentan a estructuras rígidas que los asfixian. Las batallas políticas donde cada partido busca dominar al otro. Las divisiones entre seres humanos que nos llevan a matarnos mutuamente por diferencias de opinión. Las religiones que predican amor, compasión y hermandad, pero generan intolerancia, sectarismo y odio. La brutalidad que impregna nuestras relaciones. La confusión en la que vivimos. El desorden que reina no solo en el mundo exterior, sino en nuestras propias mentes. Viéndolo todo esto, no en teoría, no como algo que leen en los periódicos o ven en la televisión desde una distancia segura, sino como la realidad inmediata que nos rodea y de la cual somos parte. ¿Cuál es la pregunta central? ¿Cuál es el único desafío que realmente importa enfrentar? Podemos pasar nuestras vidas tratando de resolver problemas fragmentarios. Cómo tener más dinero, cómo tener éxito, cómo encontrar el amor romántico perfecto, cómo ser más espirituales. Pero todos estos son problemas secundarios. Mientras no resolvamos el problema central, estos problemas fragmentarios continuarán multiplicándose infinitamente. Es como tratar de achicar agua de un bote que tiene un agujero enorme en el fondo. Pueden achicar toda su vida, pero el agua seguirá entrando. Voy a señalar cuál considero que es esa pregunta central, pero les ruego que no acepten ni rechacen mis palabras. No las tomen como una autoridad. No digan, estoy de acuerdo, o estoy en desacuerdo. Examínenlas ustedes mismos.
Obsérvelas como observarían algo peligroso, con total atención, sin prejuicio. La cuestión esencial es esta: la libertad completa y absoluta del ser humano. No hablo de libertad política en el sentido convencional, aunque eso también tiene su lugar. Hablo de libertad psicológica, libertad interior. Primero la libertad interior, psicológica, y después, como consecuencia natural, la exterior. No hay separación real entre ambas, pero para comprenderlo debemos comenzar por lo interno. Porque si hay libertad interior, esa libertad se expresará naturalmente en el mundo exterior. Pero si no hay libertad interior y tratamos de crear libertad exterior mediante leyes, regulaciones, sistemas políticos, entonces solo creamos más conflicto y opresión. ¿Es posible vivir en este mundo en total libertad psicológica? No hablo de escapar a un monasterio o retirarse a alguna torre de marfil imaginaria. No hablo de volverse indiferente al mundo o insensible al sufrimiento humano. Hablo de vivir aquí, en medio del caos, las demandas diarias, las presiones económicas y sociales, las relaciones complejas, y ser completamente libre interiormente. Esta es la única pregunta que vale la pena responder. Todas las demás preguntas son derivadas de esta. Porque si no hay libertad interior, entonces comienza el conflicto interminable. Entonces hay contradicción entre lo que somos y lo que pensamos que deberíamos ser. Entonces hay confusión sobre qué dirección tomar en la vida. Entonces hay falta de claridad en nuestras relaciones. Y todo esto, este caos interior, inevitablemente se manifiesta en el mundo externo. Las guerras que vemos afuera son la expresión del conflicto que llevamos dentro. La violencia en las calles es la manifestación de la violencia en nuestros corazones. ¿Puede un ser humano vivir sin pertenecer a ningún partido político, ni al comunismo ni al capitalismo, ni a ningún otro sistema? ¿Sin adherirse a ninguna religión organizada con sus dogmas, rituales y sacerdotes? ¿Sin aceptar autoridad externa que le diga qué pensar, qué sentir, cómo vivir? Por supuesto, debemos seguir ciertas reglas prácticas, las leyes de tránsito, las regulaciones sanitarias básicas. Pero esa obediencia nace de la comprensión, de la libertad interna, no del miedo o la compulsión. Vean la diferencia. Obedecer por miedo al castigo es esclavitud. Obedecer porque comprenden la necesidad práctica de ciertas reglas para la convivencia es inteligencia. En el primer caso, son esclavos de la autoridad externa. En el segundo caso, la aceptación de las necesidades prácticas del mundo surge de una libertad interna, de la comprensión, no de la sumisión. Esta es una diferencia crucial que debemos comprender. Nosotros, los seres humanos, no somos libres. Esto es un hecho observable. Estamos profundamente condicionados por la cultura en que nacimos. Si nacieron en India, probablemente sean hindúes. Si nacieron en Arabia Saudita, probablemente sean musulmanes. Si nacieron en Italia, probablemente sean católicos. ¿Llaman a esto libertad de creencia? Es simple condicionamiento geográfico. Estamos moldeados por el entorno social que nos rodeó desde la infancia. La familia con sus tradiciones, la escuela con su sistema de recompensas y castigos, la sociedad con sus valores de éxito y fracaso. Las religiones nos impusieron sus creencias antes de que tuviéramos capacidad de cuestionar. Los intereses políticos y económicos nos manipulan constantemente a través de propaganda sofisticada. Las ideologías a las que nos entregamos, ya sean capitalistas, socialistas, nacionalistas, religiosas, nos atrapan en sus redes conceptuales. Este condicionamiento opera no solo en la superficie consciente de nuestras mentes, sino en las capas más profundas del inconsciente. Este condicionamiento nos hace agresivos, competitivos, divisivos. Los expertos lo explican de diferentes maneras. Algunos dicen que heredamos la agresión de nuestros ancestros animales, que está en nuestros genes, en nuestra biología. Otros dicen que la sociedad nos fuerza a ser agresivos, que es la competencia económica, la lucha por la supervivencia lo que nos hace así. Pero el hecho es más importante que cualquier teoría sobre sus orígenes. El hecho observable es que somos agresivos.
brutales, incapaces de escuchar realmente a otro ser humano sin prejuicio, sin filtrar lo que dicen a través de nuestras propias opiniones y conclusiones. No podemos mirar un árbol sin la palabra árbol interfiriendo. No podemos mirar a otro ser humano sin la etiqueta cristiano, musulmán, americano, comunista, distorsionando nuestra percepción. Nuestro condicionamiento fragmenta todo lo que tocamos. La existencia cotidiana se vuelve una serie de compartimentos separados. El trabajo está aquí, la familia allá, las creencias religiosas en otro compartimento, las actividades de recreación en otro. No hay integridad, no hay totalidad en nuestra vida. Vivimos fragmentados, divididos internamente. Y esta fragmentación interna crea el caos externo que vemos. Este condicionamiento nos convierte en seres egocéntricos que luchan constantemente por su propio interés, por su familia, que es una extensión del yo, por su nación, que es otra extensión del yo, por su ideología o creencia, que es el yo identificado con ideas. Y así surgen las divisiones interminables: cristiano contra musulmán, hindú contra budista, capitalista contra comunista, una nación contra otra, una raza contra otra, un grupo contra otro grupo. Este condicionamiento no solo nos hace egocéntricos, sino que en ese egocentrismo hay un proceso constante de aislamiento, de separación, de construcción de muros invisibles pero muy reales entre los seres humanos. Cada uno vive en su propia cárcel psicológica, mirando a los otros desde las ventanas enrejadas de sus propias creencias y conclusiones. Y esto hace imposible la verdadera cooperación de la que hablábamos al principio. Entonces pregunto, y pregúntenlo ustedes también, ¿es posible ser libre? ¿Realmente, completamente libre? No me refiero a algún ideal lejano o a una teoría filosófica abstracta que discutimos en cafeterías. Hablo de libertad real, concreta, ahora, en este momento, mientras estamos sentados aquí. ¿Puede un ser humano moldeado por miles de influencias, propaganda comercial, política y religiosa, libros que leemos, películas que vemos, opiniones que escuchamos, tradiciones que absorbimos, vivir en este mundo completamente libre, no solo en la superficie consciente, sino en las raíces profundas de su ser? Si no hay libertad, no puede haber amor. En lugar de amor, hay celos, ansiedad constante, miedo a perder al otro, el impulso de poseer y dominar, la búsqueda incesante de placer sexual o de otra índole. Si no hay libertad, no podemos ver claramente nada. Ni los árboles, ni las estrellas, ni a otro ser humano, ni a nosotros mismos. Todo está distorsionado por nuestros miedos, deseos, conclusiones previas. No hay belleza real sin libertad. La belleza superficial sí, la belleza de los cosméticos y el entretenimiento, pero no la belleza profunda que transforma el corazón humano. No estoy presentando una teoría que deban aceptar o rechazar. Una teoría se convierte en otra ideología, y las ideologías dividen. Simplemente observemos juntos, como dos amigos honestos que desean comprender algo verdadero. Si esta cuestión de la libertad es la cuestión básica, el desafío fundamental de la existencia humana, entonces todas las otras preguntas, si somos felices o infelices, si tenemos éxito o fracasamos, si somos ricos o pobres, famosos o desconocidos, se vuelven secundarias, derivadas. Si comprendemos y resolvemos esta cuestión central de la libertad, completa y profundamente, sin reservas, sin medias tintas, entonces todas las demás cuestiones encuentran su respuesta naturalmente. ¿Ven la importancia radical de esto? No estoy diciendo que ignoren las necesidades prácticas de la vida. Deben comer, tener techo, cuidar su salud. Pero si el problema central no está resuelto, pueden tener toda la comida y todos los techos del mundo y seguir viviendo en miseria interna. No es cuestión de creer lo que digo. La creencia no tiene lugar aquí. No es cuestión de estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo. El acuerdo y el desacuerdo son juegos mentales que no conducen a ninguna parte. Es cuestión de ver el hecho real con sus propios ojos. Verlo limitados, estrechos de mente y mezquinos que somos. Ver cómo estamos llenos de ansiedad constante sobre el futuro. Ver la culpabilidad que cargamos del pasado.
ver el temor que nos persigue en 1000 formas diferentes. Vean cómo dependemos de las ideas, opiniones y juicios de otras personas para saber qué somos. Cómo rendimos culto a la opinión pública y nos esclavizamos a ella. Cómo necesitamos tener héroes a quienes admirar y modelos a quienes imitar, porque no tenemos confianza en nuestra propia capacidad de observar y aprender directamente de la vida. Y todo esto, esta dependencia, este miedo, esta imitación, crea fragmentación y división en nosotros mismos y entre nosotros. Si ven todo el mapa de la existencia humana, con sus guerras que se repiten siglo tras siglo, con sus nacionalidades que dividen a la humanidad en tribus hostiles, con sus dioses separados, cada uno supuestamente el único verdadero, con sus sacerdotes que se interponen entre el hombre y lo sagrado, con sus ideologías que prometen paraísos futuros mientras crean infiernos presentes, con su conflicto interminable, con su miseria y dolor que se perpetúan generación tras generación. Si ven todo esto ustedes mismos, no porque yo se los diga, no porque lo hayan leído en algún libro, no como una idea que consideran intelectualmente, sino como un hecho viviente que arde en su conciencia, entonces hay en ustedes un completo sentido interno de libertad. Entonces no hay miedo, ni siquiera a la muerte, porque comprenden que ustedes son parte de toda esta humanidad que ha vivido, sufrido y muerto por miles de años. Entonces ustedes y yo estamos en comunión real. No en acuerdo intelectual, sino en comunión en la percepción de lo que es verdadero. Podemos comunicarnos de verdad, porque estamos viendo la misma cosa juntos, no desde diferentes ángulos de nuestros condicionamientos particulares. ¿Es esto posible? No pregunten si es deseable o ideal. Eso no tiene sentido. Pregunten si es posible, si es un hecho que puede ocurrir, o si es solo otra fantasía reconfortante que inventamos para escapar de la dura realidad de nuestra esclavitud. Podemos explorar este problema paso a paso, cuidadosamente, sin prisa pero sin postergación. Pero solo si para ustedes este es realmente el interés central, la pregunta que arde en su corazón. Si en cambio se preguntan cómo encontrar a Dios, cómo alcanzar la iluminación como algo personal, cómo obtener más placer o más seguridad para ustedes mismos, entonces no son libres y no pueden explorar la libertad. ¿Cómo puede un prisionero que ama su celda explorar qué significa vivir en espacios abiertos? ¿Cómo pueden explorar, investigar, hacer un viaje hacia lo desconocido si cargan con todo ese peso, todo ese miedo acumulado generación tras generación, todas esas creencias, conclusiones, prejuicios, esperanzas y desesperanzas? Es como tratar de escalar una montaña cargando una casa entera sobre sus espaldas. El viaje es imposible con esa carga. El único problema real entonces es: ¿pueden los seres humanos, ustedes y yo, ser verdaderamente libres? No mañana, no en vidas futuras, no en el cielo después de la muerte, sino aquí, ahora, viviendo en este mundo con todas sus demandas y presiones. Tal vez digan que no podemos liberarnos del dolor físico. Es cierto. Todos hemos tenido algún tipo de dolor físico, y probablemente lo tendremos de nuevo. La enfermedad es parte de la existencia física. Pero si son realmente libres psicológicamente, sabrán cómo relacionarse con ese dolor físico sin que se convierta en una carga psicológica devastadora. El dolor físico es una cosa. El sufrimiento psicológico que agregamos al dolor es otra cosa completamente diferente. Vean esto. Tienen dolor de muelas. Eso es un hecho físico. Pero luego la mente comienza. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cuánto tiempo durará? Tengo tanto miedo al dentista. La última vez fue terrible. ¿Y si es algo peor? Ahora han agregado capas y capas de sufrimiento psicológico al simple hecho físico del dolor. El miedo magnifica el dolor. La resistencia psicológica lo intensifica. La libertad interior no elimina el dolor físico, pero lo pone en perspectiva. Saben cómo lidiar con él inteligentemente, sin todo el drama psicológico agregado. Si ustedes y yo vemos esto claramente, no porque yo les imponga mis ideas o los persuada con palabras elocuentes, no porque las palabras tengan algún poder hipnótico sobre ustedes, sino porque realmente lo ven con sus propios ojos, con su propio entendimiento. Entonces hay comunicación real entre nosotros.
¿Ven la importancia de esto? Si ven la verdad de lo que estamos explorando, entonces no hay división entre nosotros. No estoy aquí como maestro y ustedes como estudiantes. No soy la autoridad que sabe y ustedes los ignorantes que deben aprender. Estamos explorando juntos, como dos científicos examinando algo bajo el microscopio. Ambos miramos, ambos investigamos, ambos aprendemos. Entonces usted y yo juntos podemos descubrir si es posible llegar a ser completamente libres. ¿Podemos partir de este punto juntos? Eso es lo que pregunto. Porque si estamos en diferentes lugares, no podemos caminar juntos. Si ustedes están interesados en algo más, en técnicas de meditación, en experiencias místicas, en consuelo psicológico, en confirmación de lo que ya creen, entonces no podemos comunicarnos. Estaré hablando de una cosa y ustedes estarán escuchando otra. Mientras exploramos esta cuestión, se irán revelando sus enormes implicaciones. Verán cómo se conecta con cada aspecto de la vida, con las relaciones, con el trabajo, con el placer, con el dolor, con la muerte, con todo. Porque no es un problema abstracto, filosófico. Es el problema más práctico, concreto e inmediato de la existencia humana. Pero si dicen, no es posible ser libre, o sí es posible ser libre, entonces han dejado de investigar. Han cerrado la puerta antes de abrirla. Ambas afirmaciones son conclusiones, y las conclusiones detienen la exploración. Si concluyen que no es posible, entonces se resignan a la esclavitud. Si concluyen que sí es posible, lo convierten en un ideal futuro que perseguir, lo cual también es una forma de esclavitud. Hay intelectuales y otras personas que dicen, la libertad total no es posible. El ser humano siempre estará condicionado. Por lo tanto, condicionemos mejor la mente. Reeduquémosla para que obedezca de manera más eficiente, para que siga las reglas más efectivamente, para que acepte la autoridad del Estado, del sistema económico, del gurú, del sacerdote, del ideal. Esto es lo que hacen los dictadores, los sistemas totalitarios. Y también es lo que hacen muchas religiones y sistemas espirituales. Y hay otros que dicen, sí es posible ser libre, pero lo convierten en una idea, en un concepto, en una meta lejana. Algún día seré libre, en mi próxima vida, después de años de meditación, cuando alcance la iluminación. Entonces, se trata solo de una idea, no de un hecho real, no de algo vivo ahora. La mayoría de nosotros vivimos en un mundo de abstracciones, de teorías, de ideologías. Vivimos en nuestras cabezas, no en contacto con la realidad. Un hombre que quiere penetrar profundamente en esta cuestión de la libertad, debe ser libre incluso para observar. Debe liberarse de afirmar qué es o qué no es posible antes de investigar. Debe tener una mente que no saca conclusiones prematuras. Para examinar esta cuestión con seriedad real, debemos comenzar con libertad, no buscarla al final como una recompensa por años de esfuerzo. ¿Ven la diferencia radical? La mayoría piensa, seguiré este método, esta disciplina, durante 10 o 20 años, y al final seré libre. Pero yo digo, para investigar qué es la libertad, deben comenzar siendo libres para investigar. De otro modo, su investigación está condicionada desde el principio por sus conclusiones previas. Este es, entonces, el problema concreto. ¿Puede un ser humano, usted, viviendo en este mundo real, no en una fantasía espiritual, yendo a la oficina cada día, cuidando una familia con todas sus demandas y conflictos, atrapado en esta sociedad compleja con sus presiones económicas y expectativas sociales, en íntima relación con otros seres humanos con todos sus problemas, puede ser completamente libre interiormente? ¿Puede un hombre vivir con una mujer, o una mujer con un hombre, en una relación de total libertad? Una relación donde no hay autoridad de uno sobre el otro, donde no hay celos posesivos, donde no hay obediencia basada en el miedo, donde no hay dependencia psicológica mutua, y por lo tanto, una relación donde quizás, solo quizás, haya amor real, no el amor que conocemos, que es mayormente placer, apego y miedo disfrazados. ¿Es esto posible? ¿O es solo un sueño romántico? Si es solo un sueño, entonces
Debemos saberlo y no engañarnos. Pero si es posible, si es un hecho potencial, entonces todo cambia. Entonces vale la pena dedicar nuestra energía total a explorarlo. Porque vean, si no hay libertad interior, ¿cómo podemos ver claramente cualquier cosa? ¿Cómo podemos ver los árboles sin el filtro de nuestros conocimientos botánicos, nuestras asociaciones pasadas, nuestras preferencias estéticas? ¿Cómo podemos ver las estrellas? Sin el filtro de toda la astronomía que hemos aprendido. ¿Cómo podemos ver la sociedad que el hombre ha creado? Ese mundo que es en realidad usted mismo proyectado externamente. Si miramos desde nuestros prejuicios políticos, nuestras preferencias económicas. Si al acercarse a observar cualquier cosa, ya sea un árbol, una persona, un problema, lo miran con una idea preconcebida, con una ideología, con miedo, con esperanza o ansiedad, con sentimiento de culpabilidad y todo el resto de esta carga psicológica, es evidente que no pueden ver. La observación está distorsionada desde el principio. Si ustedes ven, como yo lo veo, la importancia absoluta de ser completamente libres, libres de temor en todas sus formas, libres de celos y envidia, libres de ansiedad sobre el futuro, libres del miedo a la muerte, libres del miedo a no ser amados, libres del temor a la soledad, libres del temor a no tener éxito, a no ser famosos, a no alcanzar nuestras ambiciones, libres de todos estos innumerables temores que nos persiguen consciente e inconscientemente. Si para ustedes esta es la cuestión central, entonces podemos partir de ahí juntos. La libertad completa es lo fundamental en la existencia humana. El hombre ha buscado la libertad desde el principio mismo del tiempo. Pero ha buscado en lugares equivocados. Ha dicho, hay libertad en el cielo, no en la tierra. Hay libertad después de la muerte, no durante la vida. Hay libertad en el nirvana, en el moksha, en la salvación, pero no aquí y ahora. Cada grupo religioso, cada comunidad espiritual, cada filosofía, tiene una idea diferente de qué es la libertad y cómo alcanzarla. Los budistas dicen una cosa, los cristianos otra, los hindúes otra, los existencialistas otra. Todas estas son ideas sobre la libertad, no el hecho de la libertad. Descartando todo eso, dejándolo completamente de lado sin sentimentalismo, preguntamos, ¿es posible ser libre aquí, ahora, viviendo en este mundo con todas sus complejidades? Si ustedes y yo vemos este factor común como el único desafío real, el único problema que vale la pena resolver, porque al resolverlo, todos los demás problemas encuentran su solución. Entonces, podemos comenzar a descubrir juntos cómo abordarlo, cómo observarlo, cómo penetrar en él profundamente. ¿Vamos a partir de ahí juntos? ¿O están ustedes interesados en algo más? En confirmar lo que ya creen, en encontrar consuelo para su soledad, en obtener técnicas para ser más exitosos, en coleccionar experiencias espirituales? Primero debemos preguntar, ¿existe un sistema, un método, una técnica para alcanzar la libertad? Esta es una pregunta crucial. Todo el mundo afirma que sí existe. Vayan a cualquier librería de autoayuda o espiritualidad y encontrarán miles de libros prometiendo sistemas. Hagan esto, mediten así, sigan estos pasos, practiquen esta disciplina, reciten este mantra, visualicen esta imagen, y gradualmente alcanzarán la libertad. Los gurús de la India prometen sistemas de yoga. Los maestros zen prometen métodos de meditación. Los sacerdotes cristianos prometen caminos de oración y sacramentos. Los psicólogos prometen técnicas terapéuticas. Los coaches de vida prometen programas de transformación personal. Todos prometen. Todos tienen un sistema que vender. Ustedes siguen uno de estos sistemas, ajustándose gradualmente a su molde, disciplinándose para cumplir sus requisitos, reprimiéndose para encajar en su estructura, con la esperanza de alcanzar esa extraordinaria libertad que todos prometen al final del camino. Esto es lo primero que debemos investigar seriamente, no verbalmente, no como una discusión académica, sino en la acción real de nuestras vidas. Si este asunto de los sistemas no es verdad, debemos verlo con tal claridad que lo destruyamos completamente en nosotros mismos, y nunca, bajo ninguna circunstancia,
Aceptemos un sistema, un método, una disciplina impuesta externamente o internamente. Vean la importancia de lo que estamos diciendo. Un sistema implica la aceptación de una autoridad que les da ese sistema. Alguien, un gurú, un sacerdote, un maestro, un filósofo, ha desarrollado este sistema y dice: síganlo y serán libres. Ya en esa declaración hay una contradicción fundamental. Les están diciendo que sigan a una autoridad para alcanzar la libertad. Pero seguir a una autoridad es la antítesis misma de la libertad. Seguir ese sistema implica disciplina en el sentido convencional de la palabra. Hacer lo mismo repetidamente, reprimir sus propias respuestas naturales, controlar sus deseos, forzarse a encajar en un patrón predeterminado, todo con la esperanza de alcanzar la libertad al final. ¿Ven la contradicción brutal en esto? Están reprimiendo, controlando, forzándose para eventualmente ser libres. Es como tratar de alcanzar la paz a través de prepararse para la guerra. La disciplina de la que hablo no es esta represión. La verdadera disciplina es aprender, no conformarse. La palabra disciplina viene de discípulo, que significa aprender. Pero hemos convertido la disciplina en conformidad, en ajuste, en imitación. Y esto destruye la libertad en el mismo proceso de buscarla. ¿Hay verdad en esta idea de que un sistema los liberará? Síganlo cuidadosamente, observen no solo en el reino espiritual, sino en todos los aspectos de la vida. El comunista promete una utopía si siguen el sistema marxista-leninista. El capitalista promete prosperidad si siguen las leyes del libre mercado. El gurú dice: mediten 2 horas al día durante 20 años y alcanzarán la iluminación. El psicoanalista dice: vengan a terapia 3 veces por semana durante 5 años y resolverán sus conflictos. Vean las implicaciones profundas en todo esto. No queremos complicar esto demasiado al principio, pero miren, si aceptan un sistema, ya sea en la escuela, en política, en religión o en la vida interior, entonces no aprenden. Están meramente acumulando conocimiento sobre el sistema, memorizando sus reglas, siguiendo sus procedimientos. Pero aprender es algo vivo, dinámico, que ocurre momento a momento. No es acumulación de información. No hay comunicación directa entre el maestro y el estudiante cuando hay un sistema entre ambos. El sistema se convierte en el intermediario, en el sacerdote que se interpone entre ambos. El maestro dice: no me escuchen a mí, escuchen al sistema. Y el estudiante obedece al sistema. No aprende del maestro o de la vida misma. Cuando no hay distancia entre el profesor y el estudiante, cuando no hay sistema que los separe, cuando ambos están explorando juntos la misma pregunta con la misma intensidad, entonces hay libertad para observar directamente y aprender de esa observación. Entonces el aprendizaje es inmediato, vivo, transformador. Pero si aceptan un régimen rígido establecido por alguna autoridad, y estos gurús son increíblemente populares en todo el mundo, no solo en Oriente, sino también en Occidente, y los siguen ciegamente o incluso inteligentemente, con total dedicación y sinceridad, ¿qué ha pasado realmente? Se están destruyendo a sí mismos, su capacidad de observar directamente, su capacidad de aprender de la vida misma, su inteligencia innata, todo para alcanzar una libertad prometida por otro ser humano que puede estar tan condicionado como ustedes. Se están entregando a algo que puede ser completamente falso, absurdo, una total fabricación sin realidad alguna. Y lo hacen porque tienen miedo de enfrentar la vida directamente sin un mapa, sin una guía, sin una autoridad que les diga qué hacer. Deben ver esto con absoluta claridad desde el principio, sin reservas, sin excusas. Si lo ven realmente, no como una idea sino como un hecho peligroso, lo descartan por completo en ese mismo instante y nunca vuelven a ello. Comprenden entonces, con todo su ser, que ya no pertenecen a ninguna nación. La nación es un sistema. A ninguna ideología, el comunismo, el capitalismo, son sistemas. A ninguna religión. Todas las religiones organizadas son sistemas.
a ningún partido político. Todos son sistemas que prometen algo. Todas esas estructuras se basan en fórmulas, en sistemas que prometen seguridad, identidad, propósito, significado, salvación, liberación. Pero ningún sistema en este mundo va a ayudar realmente al hombre a ser libre. Al contrario, todos los sistemas dividen al hombre de otros hombres. Dividen a la humanidad en fragmentos hostiles. Esto es lo que siempre ha estado sucediendo a través de la historia. Las naciones dividen. Las religiones dividen. Las ideologías dividen. Los sistemas económicos dividen. Y cada división trae conflicto. Y cada conflicto trae sufrimiento. Además, aceptar internamente a otro como autoridad espiritual o psicológica, aceptar la autoridad de un sistema de meditación o de autotransformación, es vivir en aislamiento psicológico, separado de los demás, encerrado en su propia jaula mental. Por lo tanto, vean esto claramente. No hay libertad en seguir ningún sistema, por antiguo que sea, por sagrado que parezca, por lógico que suene, por popular que sea. La libertad no está al final de ningún camino. O comienzan con libertad, o nunca la encontrarán. ¿Cómo comprende uno la libertad de manera natural, sin fórmulas, sin métodos? Esta no es algo que busquen a tientas en la oscuridad, algo que cultiven gradualmente como se cultiva una planta. Lo que se cultiva es artificial. Si cultivan la humildad, esa humildad cultivada es vanidad disfrazada. Si cultivan el amor, ese amor cultivado es solo una idea sobre el amor, no el amor real. Si cultivan la libertad, esa libertad cultivada es solo otra forma de esclavitud. Si ven la verdad de esto con claridad total, entonces para ustedes no tienen ningún valor todos los sistemas y métodos de meditación que existen. Y pueden decir con total certeza: no seguiré a ningún gurú. No aceptaré ninguna autoridad espiritual. No practicaré ningún método. Investigaré por mí mismo. Observaré directamente. Aprenderé de la vida misma. Y así habrán destruido en ustedes mismos uno de los mayores factores de condicionamiento que existen. Cuando vean la verdad de que ningún sistema jamás liberará al hombre, cuando vean esa verdad no intelectualmente sino con todo su ser, ya están libres de esa enorme falsedad. Y esa libertad de lo falso es el comienzo de la percepción de lo verdadero. ¿Están libres de esta falsedad ahora, en este momento? No mañana, no cuando hayan pensado más sobre ello, no cuando hayan leído más libros o escuchado más conferencias, sino realmente ahora, mientras hablamos. No podemos avanzar genuinamente hasta que cada uno de nosotros comprenda esto. No como una idea abstracta que aceptamos verbalmente, sino viendo el hecho en sí mismo con total claridad. Porque cuando ven un hecho claramente, realmente lo ven, no piensan sobre él, ese ver transforma. Si ven que algo es venenoso, no lo toman. No necesitan pensar sobre ello, analizar la situación, consultar a expertos. El ver mismo es la acción. De la misma manera, si ven que esta falsedad de los sistemas no tiene valor, que es peligrosa, ésta se desvanece, llega a su fin en ese instante. ¿Podemos discutir este asunto? No con argumentos a favor o en contra, no defendiendo nuestros sistemas favoritos o atacando los sistemas de otros, sino realmente observándolo juntos, examinándolo como dos amigos honestos que desean descubrir qué es verdadero. ¿Comprenden lo que estamos haciendo juntos? Estamos observando los factores del condicionamiento. Estamos simplemente viéndolos, no haciendo algo respecto a ellos inmediatamente. El ver mismo es lo importante. ¿Por qué? Porque si veo un abismo delante de mí, actúo instantáneamente. No pienso sobre qué hacer, no consulto un manual de procedimientos, no pregunto a una autoridad. La percepción del peligro es en sí misma la acción de apartarse. Si veo algo que es venenoso, una serpiente, una sustancia tóxica, no lo tomo. Para mí ha terminado inmediatamente. La no acción es instantánea. No hay intervalo entre la percepción y la respuesta. De la misma manera, cuando vemos completamente un factor de condicionamiento,
cuando lo vemos no como una idea sino como un hecho peligroso, la libertad de ese factor es inmediata. Vemos, pues, que uno de los grandes factores condicionantes es esta aceptación de sistemas, con toda su autoridad explícita o implícita, con todas las sutiles gradaciones de seguidor y seguido, maestro y discípulo, el que sabe y el que no sabe, involucradas en los mismos. ¿Podemos discutir esto honestamente? ¿O he sido demasiado contundente y los he abrumado? Espero que no. Porque esto no es para abrumarlos, sino para ver juntos con claridad. Alguien dice: es muy fácil seguirlo verbalmente, las palabras son claras, entiendo las ideas que está presentando, no es muy difícil captar la lógica de su argumento. Pero, y esto es crucial, desembarazarse realmente de la aceptación de sistemas, liberarse completamente de la dependencia de métodos, es algo totalmente diferente a comprender las palabras. ¿Qué quieren decir cuando afirman: lo sigo verbalmente, entiendo intelectualmente lo que está diciendo? Quieren decir que comprenden las palabras que estoy usando, que pueden seguir la secuencia lógica del argumento, y nada más. ¿Qué significa eso realmente? Ustedes escuchan palabras, sonidos que salen de mi boca, vibraciones que entran por sus oídos, y pueden repetir esas palabras, pueden explicar el argumento a otra persona. ¿Es eso comprensión? La pregunta real, la pregunta que importa es: ¿por qué no ven la verdad de esto de manera que transforme sus vidas? No la verdad de mis palabras, las palabras en sí no tienen verdad, sino la verdad del hecho de que ningún sistema, externo o interno, va a traer libertad. Va a liberar al ser humano de su miseria, su conflicto, su confusión. ¿Por qué no ven esta verdad instantáneamente, de modo que nunca más sigan a ningún gurú, nunca más acepten ninguna autoridad espiritual, nunca más practiquen ningún método mecánico? Ese es el problema real, no cómo construir un puente entre lo que llaman comprensión intelectual y la acción. ¿Qué les impide ver la verdad completa de esto ahora mismo? Creemos en el sistema, responde alguien. Hemos invertido años siguiendo a nuestro maestro. Hemos encontrado cierto consuelo, cierta estructura en la práctica. Es difícil dejarla ir. ¿Por qué creen en el sistema? Ese es su condicionamiento hablando. Su condicionamiento está dictando constantemente, impidiéndoles ver claramente la verdad. Ese condicionamiento es uno de los factores más importantes que llevan al ser humano a aceptar sistemas. El sistema que establece diferencias de clases sociales, el sistema que perpetúa la guerra mientras promete paz, el sistema que promete seguridad, pero que es destruido por la nacionalidad, que es otro sistema, el sistema que promete unidad espiritual, pero que crea divisiones religiosas. ¿Por qué no vemos esta verdad? ¿Es porque tenemos intereses creados en el sistema? ¿Porque nos beneficiamos de él de alguna manera? Si viéramos esta verdad completa y claramente, podríamos perder dinero. Si ganamos dinero enseñando el sistema, podríamos no conseguir empleo. Si trabajamos para una organización que promueve el sistema, podríamos perder nuestra identidad. Si nos definimos a nosotros mismos como seguidores del sistema, estaríamos solos en un mundo que parece brutalmente indiferente. Entonces, consciente o inconscientemente, decimos: comprendo muy bien lo que usted dice. Es lógico, incluso inspirador. Pero no puedo ponerlo en acción en mi vida real. Adiós. Y así termina todo. Eso sería al menos más honesto que pretender que estamos investigando cuando en realidad ya hemos decidido no cambiar nada fundamental. Alguien pregunta: para que nos comuniquemos con usted o con los otros, para que realmente exploremos juntos, necesitamos estar en movimiento interno, y ese movimiento requiere energía. La pregunta es: ¿por qué ocurre que a veces podemos producir esta energía y a veces no? ¿Por qué a veces estamos completamente despiertos y otras veces adormecidos? Es una buena pregunta. Mientras escuchamos esta pregunta juntos, observemos. ¿Por qué no ven la verdad del hecho de que los sistemas nos destruyen y nos dividen? Para verla, necesitan energía, atención total. ¿Por qué no tienen esa energía para verla ahora, en este preciso instante, no mañana cuando estén más descansados o más preparados?
¿Es que no tienen energía porque están asustados de lo que podría implicar ver esta verdad? Inconscientemente, en las profundidades de su psique, están poniendo resistencia porque tendrían que renunciar a muchas cosas. Su gurú que les da consuelo e identidad, su nacionalidad que les da un sentido de pertenencia, su ideología particular que les da un marco de referencia para entender el mundo, su religión que les promete salvación y vida eterna. Por eso se refugian en decir, comprendo intelectualmente pero no puedo actuar. Es una defensa psicológica. Es la manera de la mente de evitar enfrentar el hecho peligroso. El sistema mismo me impide ver la verdad, dice otro. Estoy tan condicionado por él, que no puedo ver más allá. Eso es cierto hasta cierto punto. El sistema los educa, moldea su pensamiento, afirma su personalidad de ciertas maneras, les da una posición en la jerarquía social o espiritual. Por consiguiente, no cuestionan el sistema fundamental ni externa ni internamente. Es contra sus intereses hacerlo. Un comunista bien establecido en el aparato del Partido Comunista, con poder y privilegios, no cuestionará el sistema comunista fundamental, porque en el mismo acto de hacerlo profundamente, ese sistema se destruiría y él perdería su posición. Para él, mantener la estructura del sistema es importante, tanto externa como internamente. La tiranía externa y la tiranía interna se apoyan mutuamente. Lo mismo ocurre con cualquier sistema. El sacerdote católico que ha dedicado su vida a la Iglesia, el monje budista que ha pasado décadas en el monasterio, el gurú hindú que tiene miles de seguidores, el psicoanalista que ha invertido años en su formación. Todos tienen intereses creados en mantener sus respectivos sistemas. Cuestionar fundamental el sistema es cuestionarse fundamentalmente a sí mismos. Pero esa no es realmente nuestra pregunta central ahora. Estamos preguntando, ¿por qué, mientras están escuchando en este momento, no tienen la energía completa para observar sin defensa? Para tener la energía necesaria para observar realmente, sin filtros, sin miedo, sin resistencia, deben estar completamente atentos. Deben poner su mente y corazón totalmente en la observación. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué le dice usted al hombre que teme observar? Pregunta alguien más. ¿Cómo lo ayuda? Es evidente que no pueden forzarlo a observar. No pueden manipularlo o engañarlo para que observe. No pueden prometerle recompensas si observa o amenazarlo con castigos si no lo hace. Todo eso sería violencia psicológica. Pueden decirle con compasión: no se moleste en observar todos estos sistemas complejos si eso le asusta. Pero al menos sea consciente de su propio miedo. Obsérvelo. ¿Qué es exactamente? ¿De dónde viene? ¿Por qué está ahí? Pero él puede responder: no deseo ni siquiera darme cuenta de mi miedo. No quiero tocarlo, acercarme a él, mirarlo. El miedo me aterroriza. Prefiero ignorarlo, distraerme, mantenerme ocupado. Entonces realmente, no pueden ayudarlo en el sentido convencional, porque él mismo se está impidiendo ver. Él mismo está cerrando la puerta. Cree, consciente o inconscientemente, que si observa su miedo directamente, si observa la falsedad de los sistemas en los que ha confiado, perderá todo. Su familia, su dinero, su posición social, su empleo, su identidad, su sentido de seguridad, todo lo que le da significado a su vida. Teme perder su seguridad psicológica, que es mucho más importante para la mayoría que la seguridad física. Pero miren lo que está sucediendo. Todo eso que teme perder no es más que ideas. Son conceptos, imágenes mentales, no hechos reales. Puede ser que si realmente observa, nunca pierda su seguridad material. Puede ocurrir algo completamente diferente, algo que no puede predecir ni imaginar desde su actual estado de miedo. El pensamiento le dice: cuidado, no observes. Es peligroso. El pensamiento proyecta toda clase de consecuencias terribles. El pensamiento crea el miedo anticipatorio. Le impide observar diciendo constantemente: si realmente observas sin defensa, si ves la verdad de tu condicionamiento, si dejas ir todos tus sistemas de seguridad psicológica, crearás un caos tremendo en tu vida.
Perderás todo. Te volverás loco. Estarás completamente solo. Como si ya no estuviera viviendo en confusión. Como si ya no estuviera profundamente solo a pesar de todas sus relaciones. Como si ya no estuviera en un caos interno a pesar de todas sus actividades externas. Pero el pensamiento continúa creando miedo. Continúa construyendo muros de resistencia. Continúa impidiendo la observación directa y clara. El pensamiento dice: no puedo permitirme ver la verdad, porque la verdad destruirá todo lo que he construido, toda mi identidad, toda mi seguridad. Y así el pensamiento crea el temor que impide ver la verdad, de que ningún sistema en esta tierra, en el mundo de cualquier gurú, salvador, líder político o movimiento social, lo va a liberar realmente. Tal vez una persona no pueda darse cuenta del temor porque genuinamente no sabe lo que es el miedo, sugiere alguien. Tal vez nunca lo ha experimentado conscientemente. Si realmente, genuinamente, no sabe lo que es el miedo, si nunca lo ha experimentado en ninguna forma, entonces no hay problema en absoluto. Esa persona está libre. Pero seamos honestos. ¿Conocen a alguien así? Hasta los animales más simples conocen el miedo. Es parte de la estructura de supervivencia de todo organismo vivo. Las aves pequeñas conocen el miedo cuando ven un halcón. Los ciervos conocen el miedo cuando huelen un depredador. El hecho observable es que el hombre ha aceptado los sistemas como inevitables, como necesarios para la existencia ordenada. Esta aceptación es uno de los mayores impedimentos de la mente humana. Estos sistemas, económicos, políticos, religiosos, sociales, psicológicos, han sido creados por el hombre en su búsqueda desesperada de seguridad. Pero la búsqueda misma de seguridad, a través de sistemas externos o internos, está destruyendo al hombre. Esto es completamente evidente cuando observan con honestidad lo que sucede en el mundo exterior. Las guerras generadas por sistemas políticos e ideológicos opuestos, la explotación perpetuada por sistemas económicos, la intolerancia fomentada por sistemas religiosos. Y lo mismo ocurre internamente. Mi gurú versus el suyo, mi verdad versus la tuya, mi sendero versus el tuyo, mi familia, que es un sistema, versus la tuya, mi nación, que es otro sistema, versus la tuya. Todo esto, todos estos sistemas, están impidiendo que el ser humano sea libre. Cuando hay libertad, la vida tiene un significado totalmente diferente. No el significado que nos han dado los filósofos, los teólogos, los ideólogos, sino un significado que descubrimos directamente al vivir en libertad. Entonces, las relaciones humanas tienen una calidad completamente diferente. Entonces el sexo puede tener un significado profundo, no solo placer físico o procreación. Entonces habrá paz real en el mundo, no esta división perpetua entre seres humanos. Pero ustedes deben tener la energía para ver todo esto. Y esa energía solo surge cuando observan con todo su corazón y su mente, cuando están totalmente presentes en la observación, no observando con palabras, no observando a través del filtro de conclusiones previas, no observando con los ojos nublados por el miedo. La pregunta que permanece es: ¿tienen esa energía ahora? ¿Están observando ahora con atención total? ¿O están escuchando mis palabras con parte de su mente, mientras otra parte está pensando en sus problemas personales, sus planes para mañana, sus recuerdos del pasado? La observación total requiere que todo su ser esté presente. No puede ser un acto parcial, casual, intermitente. Es como encender un fuego. Necesita combustible suficiente, oxígeno, una chispa. No puede encender un fuego con cerillas mojadas. De la misma manera, no pueden ver la verdad con una mente fragmentada, distraída, temerosa. Entonces la verdadera pregunta es: ¿cómo llega esa energía total, esa atención completa? ¿Pueden cultivarla? No. Lo que se cultiva es artificial, como ya dijimos. ¿Pueden forzarla? No. La fuerza crea resistencia. Entonces, ¿cómo? Viene cuando ven la importancia suprema de ver. Cuando comprenden que sin ver claramente, están condenados a vivir en confusión, en conflicto, en miseria perpetua. Cuando ven que toda su felicidad, su realización, su paz,
dependen de esta claridad de percepción. Entonces hay energía abundante. Entonces no preguntan, ¿cómo obtengo energía? La urgencia misma de la situación genera la energía. Es como un hombre en una casa en llamas. No pregunta, ¿cómo puedo tener energía para escapar? La urgencia de la situación genera toda la energía necesaria. Pero la mayoría de nosotros no vemos la urgencia. Pensamos que podemos continuar como estamos indefinidamente. Y así postergamos, procrastinamos, decimos, mañana lo veré más claramente. Pero mañana nunca llega. Mañana es solo otro hoy con los mismos problemas, los mismos miedos, la misma confusión. La transformación, si va a ocurrir, debe ocurrir ahora. No en un tiempo futuro, no gradualmente, sino en un destello de percepción clara que cambia todo.